pues puedes abrir y acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 1, por favor. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Una historia narrada en distintos evangelios, pero he decidido escoger Juan. Dice así el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Quién estaba? El que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó, ¿el qué tomó? Una libra de perfume, de nardo puro, y esta era de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, este era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, es decir, robaba. Entonces, mi personaje favorito de la Biblia, Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo necesito que me ayudes a escucharte, poder hablar lo necesario, lo adecuado, y que esto cale en nosotros, Señor, esta palabra. Que traiga una transformación, que traiga un cambio en nosotros, que produzca de fruto, Señor. Háblanos. Y gracias, Señor. Es un privilegio, Señor. Date unos segundos para pedirle a Dios que te hable. Si has perdido el hambre, dile a Dios: dame hambre. No está mal pedir hambre por Él. Señor, yo te pido que me enamores más de tu palabra. Enamórame más de la oración. Enamórame más de la persona de Cristo, Espíritu Santo. Sintamos paz, sintamos guerra, sintamos lucha o preocupación en todo momento. Ayúdanos y sé tú nuestro refugio, Señor. Gracias por tu palabra. Que seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Muy bien. Vamos a estudiar un poco el texto, porque, bueno, pues tenemos un texto, hemos leído, está bonito, pero vamos a estudiar un poquito. Sigue con Juan capítulo 12, versículo 1 en tu Biblia. Gracias, Señor. Y vamos al primer texto, donde dice que eran 6 días antes de la Pascua. Y cuando esto lo está escribiendo el apóstol Juan, te quiero comentar que esta historia aparece en Mateo 26, también aparece en, me lo voy aprendiendo, Marcos 14, y también está aquí en Juan 12. Pero he decidido esta historia, dar algunos detalles. Pues imagínate que usted me escucha en el día de hoy, y pues Berly tiene una perspectiva, Josué tiene otra y Luisa tiene otra. Entonces
tú después lo cuentas, ¿no? El mensaje es importante porque te voy a dar un mensaje, pero luego cada uno pues lo ve, unos me están viendo la espalda, otros... Pues esto es lo que pasa con los evangelios. Juan lo cuenta de una forma, Mateo de otra, y Marcos, que en realidad fue un evangelio de Pedro, en verdad, pero esto lo dejo para que lo estudies. Y se trata de cómo Juan ve esta historia. Y Juan está ahí sentado y te pongo un contexto de qué momento era. Esto era la Pascua. La Pascua era un evento donde todos los judíos, todo Israel se paraba para celebrar, pero dentro de su corazón había una expectativa por un Salvador. Recuerda que cuando Moisés se alzó como líder de los judíos, de los israelitas, fue un momento en la Pascua. Entonces los israelitas esperaban un gobernador. Era un momento donde los romanos estaban expectantes para ver el peligro de una revuelta, de un rey de judíos que se levantara. Era un momento complicado. Aparte, era la Pascua. La Pascua, Jesús ya había tenido su revelación de que en una semana Él iba a ser crucificado. Todo eso lo tenía en la mente Jesús. Todo era, en esta historia lo que vamos a ver era Jesús en ese momento, con un montón de camino favorable a la ansiedad y a distintas circunstancias. Jesús estaba en ese momento en Israel y también en ese momento en su mente y con lo que estaba pasando. Menos de una semana antes de su crucifixión, Jesús asistió a esta cena. Fue en Betania, probablemente para celebrar la resurrección de Lázaro. Te estoy dando un poco de contexto. Con todo lo que Jesús tenía en mente, conociendo su destino al ir a Jerusalén para la Pascua, es sorprendente que siquiera haya asistido a esta cena. Muchos de nosotros no tendríamos ni ganas de socializar, la verdad. Yo no hubiese ido a la cena sabiendo que me tocaba en una semana ir a la cruz. ¿Sí me estoy explicando? ¿Estás conmigo? Entonces este era el momento donde Jesús estaba. Pero Jesús asistió a la cena. Y no creas que puso un mal gesto o estaba triste. No, asistió a la cena, atendió. Versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y también quiero enseñarte que esta era la casa de Simón Pedro, por lo que te he dicho, leyendo un poquito los tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos y este de Juan, vemos que no era en casa ni de María, ni de Marta, ni de Lázaro, era en casa de Simón el leproso. Algunos dicen que Simón el leproso, porque no se narra mucho sobre él en la Biblia, algunos dicen que fue alguien que Dios sanó, Jesús, que sanó y pues luego pues le recordaban con ese nombre pues por el milagro que Jesús había hecho en su vida. Algunos dicen incluso que estaba casado con Marta. Bueno, pero yo para ponerte en contexto, este es el Simón el leproso. Él abre su casa y vienen a cenar. Versículo 3, entonces María tomó pues 1 libra de perfume de nardo puro. Esto era un perfume de mucho precio y ungió, estoy en el versículo 3, los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era María. María, la hermana de Lázaro y de Marta. María fue la que se sentó a los pies de Jesús en capítulos anteriores, esto es como las series, ¿no? Capítulos anteriores, pues esa María fue la que se sentó en los pies de Jesús mientras Marta servía y Marta se quejaba, ¿no? ¿Por qué ella puede hacer eso y no ayudarme, ¿no? Pues es esa María. Esa María nos dio una lección extravagante de muestra de amor y devoción a Jesús. Esto no es, te estoy dando algunos detalles, quiero que entendamos bien el contexto y podamos después aplicar algo de lo que el texto nos enseña respecto al tema. Esto no es el mismo evento, tienes que entender esto. Esto no es el mismo evento que cuando la mujer pecadora, te acordarás de ello en Lucas 7, 36 al 50, esta mujer pecadora se la remarca que era un pecado muy público, porque todos aquí somos pecadores, pero ella tenía un pecado que era muy público. Algunos dicen que era prostitución. Pero a Jesús la perdonó por su fe. Pero no me voy a centrar en esa historia porque son dos historias distintas. Esta María es la hermana de Marta, de Lázaro,
Y Lázaro, el que Jesús resucitó. O sea, qué bienvenida le tendrían que haber dado, ¿no? Y entonces esta es la historia. Y es importante también que sepas que este perfume de nardo puro era un perfume pues muy costoso. Algunas judías la llevaban incluso en el cuello y incluso tú sabes que en el día de reposo no se podía hacer de todo lo que tú quisieses, pero se les permitía usar ese perfume. Y en este caso era un perfume que ahora vamos a ver, no me adelanto. Vamos al versículo 4, acompáñame. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bueno, vamos a aprender, estamos estudiando un poco. Vamos allá. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Así le habla Berlín a Benjamín. ¿Por qué? ¿Por qué no fue este perfume vendido por...? Es que me encanta, perdón, tengo que hacer una pausa. Me encanta cuando estoy escuchando la audiobiblia y de repente sale la voz de Jesús majestuosa y la voz de un discípulo así, ¿no? Y tú vas en el coche y te asombras. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Este era Judas hablando. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía, es decir, robaba de lo que se echaba en ella. Te repito que estamos viendo un poquito, estoy leyendo Juan 12, pero esta historia está en Mateo 26, Marcos 14 y en Juan 12, ¿sí? Entonces, estudiando un poquito lo que dicen los tres, nos damos cuenta que no era nada más Judas el que hablaba, el que criticó, el que fue un poco ciego y pausó un momento de adoración para mirar por las finanzas. Y lo que vemos en el texto con los demás evangelios es que en realidad fueron todos los que murmuraron. Juan se centra un poquito más en Judas, porque debe ser que lideró esa murmuración, pero en realidad fueron todos. Y escucha muy bien, porque es fácil criticar a aquellos que muestran más amor hacia Jesús que lo que nosotros mostramos. Algunas veces queremos definir como fanático a alguien que es más devoto hacia Jesús de lo que nosotros lo somos. Judas bien pudo haber comenzado las críticas, pero no estuvo solo por mucho tiempo. Marcos nos lo narra. Este particular vaso de alabastro o perfume, quiero decirte que, y necesito que tú entiendas que valía más de un año de su trabajo. Ese perfume no era el del Primor que regalas por Navidad y quedas muy bien y que dura el olor, pero bueno, no es muy bueno. No era como el que se echa mi papá. Me encanta ir por casa y oler cómo huele él, ¿no? Con sus perfumes, eso me encanta. Y pues no era ni siquiera ese tipo de perfume. Era un perfume el mejor que había. Era un perfume que su precio era el de un año de su trabajo. No un año con alquiler, con coche, era un año de trabajo. Es un perfume muy caro. Esto tienes que entender que era una escena, y te recuerdo, estamos estudiando un poco el contexto para poderte dar un mensaje. Esto era una escena muy incómoda, porque Judas rompió con el embarazoso silencio con su agudo sentido de valores financieros, pero sin ninguna apreciación de lo que Dios valoraba. Él pensó que esto era demasiado amor, devoción para mostrar a Jesús. Versículo 7, lo volvemos a leer. Déjala, este es Jesús. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Te repito que nosotros estamos viendo también un poquito otros evangelios. Otros evangelios narran cómo Jesús añade una frase y dice: buena obra ha hecho. Los discípulos pensaban que esta unción extravagante con aceite era un desperdicio, pero Jesús lo recibió como una buena obra. Esto fue fe. Lo que otros ven como desperdicio, Dios lo ve como fe. Con su simple amor y devoción para Jesús, María entendió lo que sus discípulos no entendieron. Y de la misma manera en que sería grosero que nosotros nos quejásemos en voz alta de los gastos de un funeral en el servicio de un muerto, así fue el inapropiado comentario que Judas o cualquier otra persona ponga precio al amor y devoción
hacia Jesús. Es decir, imagínate, estás en un funeral y hay un momento precioso y de repente dices, güey, el gasto, el tal. No es el momento, no es el lugar. Pues eso era lo que estaba pasando. Me encanta Marcos porque añade una frase de Jesús. Es importante por eso leer todos los evangelios para encontrar toda la perspectiva. Y vemos que Marcos añade algo precioso. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho por memoria de ella, para memoria de ella. He decidido llamar este mensaje para que aprendamos con la ayuda del Espíritu Santo una fe que adora. Una fe que adora. Te animo a apuntar si tú es posible que apuntes, porque todo mensaje que hoy escuches y mañana no intentes practicar se te va a olvidar. Mi deseo es que podamos, y mi oración es que podamos aplicarlo. Una fe que adora. Quiero hablarte de una fe que adora, una fe que glorifica a Dios a pesar de cualquier adversidad. Podemos adorar a Dios con muchas cosas, pero vamos a aprender a adorarle con nuestra fe. Puedes adorar a Dios con cantos, acciones, sacrificios, estilos de vida, pero hoy hablaremos de cómo la fe adora a Dios. También hay momentos donde, y yo me he visto en estos momentos donde no sientes adorar a Dios y aún así lo adoras y sigues sin sentir nada, pero ahí Dios está madurando tu fe, porque la fe adora a Dios. La fe adora a Dios. Para entender eso, primero tenemos que entender adoración. Sé que estamos en una serie, pero quiero expresarte un poco lo que he estudiado, investigado. Adoración, si puedes apuntarlo, una palabra que usamos mucho. Muchísimo, vamos a adorar a Dios y comúnmente la usamos para el término de cantar, alzar un canto, un salmo, pero en realidad significa inclinarnos ante algo, de corazón, incluso con el cuerpo es bueno expresarlo a veces. Y a veces venimos a su presencia en intimidad y levantamos su nombre cantando, y esa es una forma de adorar, pero adoración es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. Algunos nos adoramos a nosotros mismos y adoramos nuestros sentimientos, la popularidad, nos rendimos ante la opinión de la gente. Muchas cosas nos rendimos, pero la verdadera adoración es rendirnos ante Él, ante Jesús, como hizo esta mujer María, una mujer de Dios. El hecho de que fuimos creados es una adoración a la majestuosidad de Dios. Simplemente el hecho de que tú y yo fuimos creados, le adora a Dios por lo bueno que es, por lo excelente. Y en esta semana estudiaba un poquito a John Piper. Él es un pastor, le respeto, es un hombre de Dios, a mi mamá le gusta mucho también. Y dijo algo, pero necesito, por favor, toda tu atención, porque es un poco complicado, son términos complicados y necesito que escuches y te lo vayas imaginando. Porque él dice así, hablando de la adoración, dice, nos gozamos, imagínate algo que te produce gozo, nos gozamos en adorar lo que disfrutamos, porque la adoración no solo expresa, sino completa el disfrute. Me vuelvo a repetir. La adoración no solo es expresar, sino la adoración es lo que completa el disfrute en Dios. Es parte. Tú no puedes gozarte sin adorar. Adorar es una causa de que disfrutas algo. ¿Te gusta el fútbol? Pues lo adoras en sí. ¿Por qué? Porque adorar no es solo cantar, lo hemos estado estudiando. Tú no cantas al fútbol, aunque algunos sí cantamos. Aleti, aleti. Tú cantas, pero puedes adorarlo de otra forma. Ahora lo vamos a estudiar un poquito más. ¿Sí? Tú puedes adorar algo. Tú no puedes gozarte en algo si no lo adoras. No hay disfrute sin adoración. La razón por la que la gente adora lo que disfruta no es para expresar su gozo. Tú no expresas el gozo en adoración. Es para completar tu gozo. La adoración lo que produce es que es un completo gozo. La adoración no es para expresar me siento gozoso. No. Es lo que completa el gozo. Lo que significa que si Dios quiere que puedas tener pleno gozo, porque Dios quiere el pleno gozo para ti,
te debe mandar lo que hará que tengas pleno gozo y plena felicidad. Y eso es adorarlo. Adorar es lo que completa el gozo en nosotros. Te repito, no se expresa, la adoración no solo se expresa, sino es lo que completa nuestro gozo. Dios es el único ser en el universo quien no es arrogante al pedirte que le adores. No es egoísta o manipulador o abusador. Él es amor puramente y simplemente. Pero en la semana me encontraba con la duda de qué diferencia hay entre alabar y adorar. Es una duda muy común que nos hacemos. Y no quiero entrar en misticismos porque hay veces que nos centramos más en la letra y en el estudio que en el mismo placer de adorar y admirar a Dios. Pero sí es importante que a medida en tu madurez cristiana vayas estudiando las palabras que Jesús habla y cómo la Biblia lo expresa. Y la Biblia habla de alabanza y habla también de adoración. Es muy parecido. A veces le hemos dado un sentido parecido, pero no lo es. Me ayudaba un líder de alabanza cristiano y me hacía entender, y estoy de acuerdo con él, cómo alabar trabaja con dar gracias. Quédate con eso. Alabar trabaja con dar gracias por lo que él ha hecho. Alabar es declarar su grandeza a las naciones, a la congregación. Por ejemplo, me gusta el Salmo 95, me encanta, porque dice: vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza. Alabanza. Declarar quién es Dios, recordar lo que ha hecho, alabanza. Pero cuando hablamos de adorar, es donde deberíamos tú y yo estar. Ahora lo vas a entender mejor, porque hay algo poderoso, sí, en alabar a Dios. Sí, hay algo poderoso en declarar quién es Dios, lo que ha hecho. Pero cuando hay una revelación de su presencia, son momentos para los que vivimos. Adoración es más que alabar y declarar quién es Dios. ¿De dónde te sacas esto, Josué? Acompáñame, Isaías 6. Isaías 6 es el claro ejemplo de lo que es adoración. ¿Quieres saber qué es adoración? No es cantar, es Isaías 6. Acompáñame, por favor. Vamos allá, me encanta. El año en que murió el rey Uzías. Me encanta porque Isaías estaba viviendo un momento complicado. Se había ido el rey que era un poquito bueno. ¿Y qué pasa ahora con Isaías? Que Dios se muestra a él. Y quiero decirte que no te preocupes por la circunstancia que estás viviendo. Dios se va a mostrar a tu vida, porque Dios no va a permitir que te hundas en un momento de adoración y de fe hacia Él. Señor, te estoy adorando y estoy creyendo en ti, al igual que Isaías, que estaba en un momento complicado. Si tú continúas en las cosas de Dios, Él se va a mostrar a ti. Es importante que lo entiendas, porque si Dios actúa así, volverá a actuar así. Dios no cambia, tampoco es aburrido y antiguo. Pero Isaías 6, empezamos el capítulo con esta noticia. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Vaya imagen. Ellos se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. ¡Wow! Entonces yo exclamé: ¡pobre de mí! Este es Isaías. Yo me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía, si te das cuenta, estamos viendo una peli. Si esto fuese una serie, si fuese Oliver y Benji, hubiesen hecho 20 capítulos. ¿Sí o no? Porque Oliver y Benji es medio campo, otro capítulo. Avanzan, otro capítulo. El gol ya son 3 temporadas. Entonces, esto es muy parecido, porque vemos aquí una historia y todavía no la hemos acabado. Vemos un montón de cosas que están pasando. No solo una, es como un proceso en nuestra vida.
Dice, y oí la voz del Señor. Isaías es quien la oye. ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Cómo es Dios? Hace preguntas que Él lo necesita hacer y la hace por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije, este es Isaías, aquí me tienes, envíame a mí. Eso es un ejemplo de adoración. Ahora lo vas a entender un poquito mejor. Aunque te animo a repasar y leer esto en tu casa, escuchar de nuevo el mensaje. De nuevo, te voy a decir, alabar es como declarar quién es Dios, qué ha hecho, es darle gracias, eso es alabar, pero la adoración lo engloba. Escucha muy bien, por favor, la adoración engloba todo eso. La adoración es donde hay una conversación, Dios te envía, como Isaías 6, lo ves, lo admiras, le alabas, te das cuenta de tus pecados y es donde está la gloria de Dios. Eso es adoración. Adoración es desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Es lo mismo adorar. Es adoración también pasar con alguien tomando un café, escuchándole, amándole, perdonándole. Es lo mismo. Adoras de la misma forma que pasando en tu cuarto, gritando por 2 horas, holy o santo es el cordero que fue inmolado. Es igual. Porque la adoración no es un momento, es toda, es un estilo de vida, la adoración. Necesitamos entender esto, ¿de acuerdo? Entonces la meta, y no desprestigio la alabanza, es muy buena, pero está dentro de la adoración, está dentro. Y la meta no es solo alabarlo o elogiarlo, no es solo eso. Por eso opino que el cielo será más distinto que todo el rato cantando, va a haber muchas cosas. Yo de pequeño decía que aburrido todo el rato cantando, tranquilo. Aunque cuando te enamoras de Dios, te voy a decir algo, te da igual las horas cantándole, te da igual. Pero la meta no es solo adorarlo, elogiarlo, la meta es adoración. En todos los aspectos de tu vida, la meta siempre es adoración. Siempre te levantas a trabajar en la mañana, sí, para la familia, sí, para obtener un sueldo, pero en adoración a Dios. Lo que sea, en adoración a Dios. Pero volvemos a la historia de María. Volvamos a esa fe que adora. Porque ella entregó un perfume muy costoso en adoración y que conllevó fe. Me parece muy curioso esto que te voy a contar. Porque me imagino a María como yo hoy en día. Alguien que ama a Dios. Ya conozco, me queda mucho por conocer, pero conozco quién es Jesús. Me llamo cristiano, yo me imagino, ese título luego a los cristianos se lo ponen en Hechos de los Apóstoles más tarde, pero por así déjame permitirme el privilegio de decir que era cristiana en cierta forma. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Acaso es una obligación en la vida cristiana adorar a Dios? Es una obligación. Yo me lo pregunto. Hay gente que le va muy bien aquí, que viene a la iglesia y tiene trabajo, le va bien, sientes a Dios, súper guay. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Dónde lo pone en la Biblia? Que tengo que hacerlo. Porque así funcionamos a veces. Pero déjame decirte que adoremos a Dios es una consecuencia, no es una obligación. Es una consecuencia. Si tú comes mucho, te va a salir una lorza aquí. Si tú amas a Dios, le vas a adorar. No es una obligación, es consecuencia. La fe sí es necesaria, amigo mío, amiga mía. Es necesario que tengamos fe. Eso sí es obligatorio para la vida eterna, para todo lo que Cristo tiene para ti. Necesaria fe. Pero la adoración es consecuencia. Dile a que tienes a tu lado, es una consecuencia. Es una consecuencia. Ella quería adorarlo, pero necesitaba fe. Van unidas, van unidas. Los actos de fe adoran a Dios. Todo acto de fe en tu vida va a adorar a Dios. ¿Pero qué es fe? Ni diccionario, ni leches. Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Por qué? ¿Qué dice la enciclopedia? Bueno, pues Hebreos 11 lo define en esta ocasión mucho mejor. Ahora bien, dice Hebreos 11, versículo 1. La fe es no cerveza, ni corteza, es una certeza, es una convicción de lo que espero, es creer. La fe es la disposición a confiar, creer, aferrarse. Eso es la fe. Y la fe, vamos al versículo 6, dice, sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Es imposible.
que tú puedas adorar a Dios si no tienes fe. No entra. Me encanta Michael, creo que ha leído la segunda parte, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario la fe. Es necesario. ¿Y qué recompensa a los que lo buscan? Agradar a Dios es parte de alabarle, es parte de la adoración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para agradar a Dios. Me gusta esto, te voy a enseñar algo que en la semana me ha hecho mucha gracia. Billy Graham, un evangelista, un hombre de Dios. Me encanta cómo trataba a su esposa, cómo hasta los últimos de sus días estuvo amando a su esposa, estuvo con ella. Me encanta, es un ejemplo. Siempre observa a hombres y a mujeres de Dios. Yo observo mucho a Berly y a Raquel, cómo se tratan, obsérvalos. Y Billy Graham, un hombre de Dios, amaba a Dios. Él es un evangelista. Y dijo lo siguiente, muy gracioso. Tú confías en que en la mañana vas a respirar. Tú confías en que tu hermano pequeño, tu mujer, tu marido, no te ha echado veneno en el café esta mañana porque te lo has bebido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú tienes que confiar. Confías cuando haces una transferencia en el banco. Tú haces una transferencia y dices, ¿va a llegar? ¿Va a llegar? Pues, ¿por qué? Porque te fías. O cuando cruzas un puente, y bueno, yo me bajaría del coche alguna vez, pero cuando cruzas un puente, no estás mirando si está bien el puente para pasar con el coche. No, tú pasas, tienes fe en que no se va a caer. Cuando te has sentado en esta silla, esto lo estoy añadiendo yo, esto no es Billy Graham, pero cuando te sientas en esta silla, tú no compruebas primero un poquitín. Ay. Venga, me siento. No, tú no haces eso. Tú te sientas, tú confías. Yo a veces la limpio porque luego me levanto y se me va algo en el culo y no. Entonces yo la limpio la silla. Pero tú tienes fe, por ejemplo, también en que este techo no se va a caer. Mira, tú ni has puesto el techo, yo sí he estado cuando se ha puesto el techo y por eso estoy aquí en el escenario, para que se os caiga a vosotros. No, entiéndeme. Tú no sabes cómo se ha puesto el techo. Tú no tienes ni idea. Tú funcionas por fe. ¿Tú crees que no va a salir de la iglesia y no te va a pillar un coche ni alguien te va a pegar un balazo? Tú tienes que tener fe. Pues ahora, la misma fe, ponla en Jesús. Y cuando venga cualquier circunstancia en tu vida, debes saber que Él es lo que dice que es. Te lo voy a volver a repetir porque no lo has entendido o a lo mejor no me he expresado bien. Cuando venga cualquier circunstancia en tu vida, ten fe que Él es lo que dice que es. ¿Amén? Gracias. Si no, voy a tener que meterme en el chat a ver si alguien comenta amén. Y con tu fe adoras a Dios. Con esa fe le estás adorando. La fe debe demostrarse en tu comportamiento. Debemos demostrar en nuestro comportamiento nuestra fe. Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto un poquito el texto, hemos estudiado. ¿Qué más hemos hecho? Vamos a repasar un poquito. Hemos visto qué es fe, de qué estamos hablando, qué es adoración, qué dice John Piper, qué dice un líder de alabanza y qué es fe otra vez, qué dice Billy Graham. Pero ahora, esta mujer, volvemos a la historia. ¿Dónde está? ¿En Juan? ¿En Juan capítulo? Muy bien. También en Marcos, 14. ¿Y en Mateo? Muy bien, eso es. Mateo 26, Marcos 14 y Juan capítulo 12. Pero, ¿qué es este mensaje sin que tú lo puedas aplicar? ¿Qué aprendemos de esto? Yo quiero darte unas ayudas que nos enseña el texto con la vida de María. Ayudas para saber que lo que tienes es una fe que adora a Dios. Tú puedes tener una fe errónea y decir, Señor, si he tenido fe en ti, si aquí estoy, aquí vengo los domingos, aquí está mi fe, pero no obtienes ningún resultado, porque a lo mejor puede ser errónea esa fe. A lo mejor no es ni un proceso de parte de Dios, a lo mejor no te has estudiado bien, no te sientas delante de Dios a solas y realmente te expones corazón abierto con Dios. Siempre hay una careta hasta con Dios, el cual conoce nuestra cara sin caretas, pero te voy a dar unas ayudas para que puedas entender si lo que tienes es fe que adora. ¿Sí? ¿Tienes ganas de escucharla, sí o no? Por favor, que he dormido poco. Por favor, aunque Berlín ha dormido menos con el Benjamín.
Número 1. ¿Estás listo? Vamos allá. Número 1. Lo que el María nos enseña para identificar que es una fe que adora es: te asusta porque es fuera de lo normal. Número 1. Te asusta porque es fuera de lo normal. Por ejemplo, díselo a un recién casado que un cristiano lleva guardándose, no ha tenido relaciones sexuales, se casa y es un cambio. Te puedes llegar a incomodar, a asustar. O alguien que recién empieza a trabajar porque llevas toda la vida estudiando y empiezas en un trabajo, te asusta porque es fuera de tu normal. O empiezas a estudiar después de años sin estudiar. O viene un bebé, te asusta, es algo fuera de lo normal. Así a la vista está. Adorar en un momento no propicio, por ejemplo, estás en tu trabajo y te pones a cantar a Dios, te pones a adorar con tus actos. Es algo fuera de lo normal, estás trabajando, no es habitual, no le sientes como le solías sentir antes. Es algo fuera de lo normal. Lo normal son lo que pasa todos los días, pero nos asusta. Pero quiero decirte que no todo lo que te incomoda está mal. No todo. Se podría María haber asustado y decir: uy, esto no es normal, esto no entra dentro del protocolo, estamos en la cena, ¿cómo le voy a ungir a Dios? Pero te puede asustar, te puede incomodar porque no es algo, pero no todo lo que te incomoda está mal. A veces nos culpamos más que Satanás a nosotros. No todo lo que te incomoda está mal. A veces solo es un terreno nuevo. Apunta a esto. A veces no tiene por qué estar mal. A veces solo es un terreno nuevo de fe que adora a Dios. A veces simplemente es un terreno donde Dios te quiere llevar a un nivel mayor de fe y le estás adorando. Y tú no quieres tener ese nivel de fe porque te asusta y porque te incomoda. Pero en realidad es una fe que adora a Dios. Número 1, te asusta porque es fuera de lo normal. A María le pasó en medio de una cena. Imagínate, no era normal parar la cena. Siguiente, una fe que adora es humilde. Yo no estoy sacando estos puntos de mi corazón, lo estoy sacando del texto. ¿Por qué? Porque el regalo de María fue increíblemente humilde. Cuando un invitado entraba a una casa, usualmente los pies del invitado eran lavados con agua y la cabeza del invitado era ungida con un poco de aceite o perfume. Aquí María lo ungió con todo. Y es que María se puso en el papel del esclavo, escúchame, más bajo. O sea, no había esclavo más bajo que el que cuando tú llegabas, que no ibas como estas zapatillas que molan un montón. No, Jesús no iba con unas Air Jordan. Jesús iba a veces descalzo, incluso en sandalias, sin días, sin haberse lavado los pies. Era el trabajo más bajo y humilde. Y María lo hizo, porque una fe que adora a Dios es una fe humilde. Nunca una fe será orgullosa, porque no será ni fe ni tampoco adora a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, sí o no? Espero que me esté explicando. Si no, mi madre me va a cortar las narices. Mamá, aquí estoy sudando. Pero voy al punto 3. Punto 3. Vamos allá. ¿Estás listo? Punto número 3 de una fe que adora a Dios. Ese punto es: da lo mejor. Cuando esa fe, das lo mejor con esa fe. Es una fe que adora a Dios. Versículo 3, no me lo estoy inventando. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. ¿De qué? ¿De mucho? De mucho valor, de mucho precio. Ella no dio lo más básico, dio lo mejor. Por eso una fe que adora da lo mejor. Y te voy a añadir un punto que te va a bendecir dentro de este punto de da lo mejor. Cuando María dio lo mejor, que le costó, porque cuesta dar lo mejor. A mí me costaría regalarte estas zapatillas, no te las voy a regalar. De hecho, me las pongo nada más para predicar. No sé. Pero cuesta darlo. Pero Jesús nos dio un patrón, porque al final del texto dice: y se llenó la casa de un olor del perfume. ¿Qué representa este olor? La bendición de Dios. Cuando tú derramas tu perfume, cuando tú sufres por darle a Dios una fe que le adore, Él provoca un buen perfume en ti. Provoca bendición en tu vida, provoca un nuevo nivel de gloria y de unción. Ese es nuestro Dios. Me encanta el siguiente punto.
es profética y entiende los tiempos. Repasamos de nuevo un poquito para que te quedes con ello. Uy, ese tiempo. Número 1, te asusta porque es fuera de lo normal. Estamos hablando de una fe que adora a Dios. Te asusta porque es fuera de lo normal, pero es una fe que adora a Dios. Es humilde, pero es una fe que adora a Dios. Da lo mejor, pero es una fe que adora a Dios y produce bendición en tu vida. Número 4, es profética y entiende los tiempos. Y esta me encanta. ¿Por qué? Porque ve conmigo al versículo 8, dice, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros. Este es Jesús hablando. Dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y Jesús no está haciendo de menos a los pobres, porque capítulos anteriores les dijo que amasen a los pobres, que tuviesen bondad con los pobres. Pero Jesús les dice, siempre los tendréis, pero más a mí no siempre me tendréis. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? A sustituir algo bueno por otra cosa buena. ¿Cómo decidimos qué hacer cuando dos cosas son buenas? Cuando dos cosas son adoración a Dios. Trabajar, pero también estar en casa es adoración. Estar con un amigo, pero también estar aquí sin estar con amigos es adoración. ¿Qué buena acción hago? Para eso se necesita la mirada profética y entender los tiempos. Eso es lo que Jesús nos enseña. Los pobres está bien, pero en ese momento primaba adorar a Jesús de esa forma. Entonces tú necesitas pedirle al Espíritu Santo sabiduría y una vista profética para saber el acto de fe que aplica en cada momento. ¿Me estoy explicando? Porque el querer, escucha, esto te va a ayudar mucho. El querer hacer todo como yo lo he intentado, sin entenderlos. Este necesita esto, lo otro. ¿Cómo le puedo ayudar? Quiero bendecirle. Es un buen acto, Señor, te adoro. Pero el querer hacer todo esto sin entender los tiempos te producirá mucha ansiedad y te quitará la oportunidad de realmente adorar. Te lo voy a volver a leer. El querer hacer todo sin entender los tiempos, sin una mirada profética, te producirá mucha ansiedad y te quitará la oportunidad de realmente adorar. Estarás como Marta, afanada con quehaceres, y ninguno de ellos está adorando a Dios. No todo el que hace muchas cosas en la iglesia adora a Dios. Espero que te ayude. Número 5, aguántame un poquitín más. Vamos allá. ¿Tienes ganas? ¿Estás conmigo? Está interesante, a mí me gusta. Y ya lo he predicado a la mañana, pero me encanta. Creo que me va a ayudar en esta semana, me va a ayudar en mi madurar y caminar con Cristo. El primero que aprende es el que predica. Número 5. Es íntegra. ¡Oh! Me encanta, es íntegra. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 Judas dice esto, no porque se cuidara de los pobres, cuando le dice, ¿por qué gastáis ahí? Y él no lo dijo porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, él robaba de lo que había en la bolsa, Judas. Entonces, tú en ese momento en la historia de Juan 12, tú dices, ¡wow, qué buena gente Judas! Oh, él quiere lo mejor, está buscando lo mejor, pero interiormente no era integridad. Interiormente lo que quería era coger la tesorería del ministerio de Jesús. Quería robar. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Biblia? Otro punto para una fe real, una fe que adora a Dios. Y esta es la integridad, es ser íntegro. Porque la fe que adora es íntegra por dentro y por fuera. Amén. Por favor, que me he pasado la noche en vela. No, en verdad he dormido. ¿Qué te piensas? He dormido súper bien. Pero la fe que adora es íntegra por dentro y por fuera. Cuando tú dices prosperado, como Josué me decía en la sala, estoy prosperado, bendecido y en victoria. Está bien, lo puedes declarar, pero en el punto en realmente, cuando se pone a prueba tu fe y tú dices estoy prosperado, bendecido, pero por dentro no lo estás, es una fe que se desvanece, es una fe hebel, como en hebreo, se desvanece, no va a servir esa fe. Pero cuando tú tienes una fe íntegra, lo poco que tengas por dentro, tenlo por fuera. Y esa integridad va a hacer una fe preciosa que adore a Dios. Aleluya. 6, me quedan solo 2, por favor. Es muy importante porque son ayudas para saber que tienes una fe que adora a Dios y no es una fe fake. 6, es para Jesús. ¿Cuánto tiempo he gastado yo en la gente agradarla? Y cuando yo intento agradar a Dios,
agradando a la gente es distinto, porque Dios sí paga. La gente se equivoca, la gente te va a desgastar porque te desgastas por ellos y a veces no te responden como tú recibes amor, como tú esperas. Pero en realidad, cuando es para Jesús, no solo es una fe que adora, sino también te beneficia a ti y trae paz a tu corazón, porque Dios siempre responde, siempre. Y si tú me dices Dios no me responde, lee la Biblia. Cuando tú digas que Dios no te habla, abre la Biblia o abre un comentario de texto y ahí hay tantas cosas. Yo no puedo decir en intimidad de Dios, Dios no me habla. A veces incluso me habla, no te voy a hablar. Me explico, pero Dios siempre habla. Siempre nos dejó la Biblia. La Biblia es lo más preciado que yo tengo. La Biblia me ha salvado la vida. La Biblia ha evitado que yo me suicidara. La Biblia es real y sigue obrando. La Biblia es el mensaje de Dios para tu vida. Jamás digas que no tienes un mensaje de parte de Dios. Abre la Biblia y mira todo lo que Dios tiene para ti. Pero una fe que adora a Dios es la fe que es para Él, no para nadie más. No para impresionar a nadie, a una chica, a un chico, a un amigo, a una amiga, a un pastor. No, no funciona. No es una fe real, es una fe que no te va a durar. Y mi favorito, el 7. Una fe que adora es la fe basada en la palabra. Ahora, ¿de dónde te sacas estos puntos, Josué? Pues cada uno te lo he ido mostrando con el texto y el 7 no le voy a dejar aparte. ¿Sí? El 7 está basado en este texto también. Porque si me acompañas al versículo 7, Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, di conmigo sepultura, ha guardado esto. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo memoria de lo que la única inteligente había captado. Y es que Jesús durante mucho tiempo estuvo remarcando que iba a ser crucificado, que le iban a hacer daño, que iba a morir para un bien, pero habló. Y la única que lo captó fue María. María fue capaz de creer, es decir, de tener fe basado en las palabras de Jesús. A veces tenemos fe basadas en lo que dice Instagram en la mañana cuando me meto, o un Twitter, o un amigo, una llamada, o un sentimiento. Tenemos más fe en eso. Y eso, déjame decirte, que es una fe que se desvanece, es una fe errónea, que ni es fe ni adora. Entonces, cuando es una fe basada en las palabras de Jesús, en la Biblia, las palabras de Jesús representan la Biblia, la Biblia, la Biblia. Cuando es una fe basada en algo que pone la Biblia, es una fe verdadera, es una fe que adora a Dios. No a Dios, sino a Dios, ¿sí? ¿Estás conmigo? Es una fe que adora a Dios. Toda fe, apunta esto si puedes, que no es basada en la palabra de Dios, toda la fe que no es basada en su palabra es una fe falsa y no adora a Dios. Te doy unos segundos para apuntar y a medida que hayas terminado de apuntar te puedes poner de pie. Vamos a ir terminando. Qué bueno, gracias Señor. Te repaso los puntos porque necesitas entender qué es una fe que adora a Dios. 1. Eso es, qué bien Rubén, gracias. Porque ha sido profético e inteligente a los tiempos. Sabe que voy a concluir y ha tocado. Sí, es un ejemplo un poco pobre, pero es así, ha sido inteligente. Pues tú debes ser inteligente en tu día a día. Tú debes ser inteligente. Número 1, para saber que es una fe que adora a Dios, te asusta porque es fuera de lo normal. Número 2, es humilde. Número 3, da lo mejor. Número 4, es profética y entiende los tiempos. Número 5, es íntegra. Número 6, es para Jesús. Y número 7, es basada en la palabra. Más que María, hay un ejemplo más claro en la Biblia de una fe. Ya concluyendo, hay una fe que adora a Dios y Jesús fue ese ejemplo. Jesús supo recibir honra, pero también supo honrar al Padre y nos dejó un patrón de, aún siendo Él Dios, honró al Padre. Tú puedes ser Dios o yo puedo ser Dios, pero necesitamos autoridad. Es importante la autoridad. Tu autoridad, dice la Biblia, que es puesta por Dios. Y Jesús nos dejó ese patrón.
Jesús tuvo fe, que adoró al Padre. ¿Por qué te cuento esto? Porque en Mateo 26, que es contemporáneo a lo que estamos leyendo de Pascua, ¿te acuerdas que hemos investigado un poco el texto y hemos visto que era casi antes de que Él fuese crucificado? Pues la noche de antes, susúrrale al que tienes al lado, dile, la noche de antes. La noche de antes de sufrir el peor castigo, que ni los romanos tenían el derecho de ir a la cruz porque era indigno. Era el peor castigo habido y por haber. La cruz, más los latigazos, más las burlas, más la presión, más la ansiedad, más todo lo que Jesús tuvo que pasar. ¿Y qué hizo la noche de antes? Adoró. Cierra tus ojos.